Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Seguro. Hoy estoy con Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de estar otro día más por aquí, tío. Sí, tío, cada día, conmigo ya. Ya somos la dupla para esto. Tal cual. Pues hoy nos acompaña una excompañera de mi empresa de hace unos años ya. Hoy nos acompaña Marta Fernández, directora de ciberseguridad en NTT Data, con una larga trayectoria en la parte de gobierno de la seguridad, en grandes organizaciones como SEAT, ha trabajado en grandes organizaciones como SEAT, Grupo Volkswagen. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Eh, para quien no conozca a Marta, ¿quién es Marta? ¿Cómo te ¿Cómo me definirías? definiría yo misma, Sí, no? ¿quién es Marta? Pues me defino como me definen muchos cuando me definen desde fuera y me siento reflejada con ello. Como una persona apasionada por el trabajo, ¿vale? Cualquier tipo de trabajo. O sea, a mí me gusta trabajar y de trabajar de lo que me gusta, además, me dedico mejor, ¿no? Que soy súper tenaz, que soy muy persistente, que soy, esto lo tengo que hacer, pues hasta que no lo consigo, no paro. Me gusta hacer las cosas bien. No siempre consigues Mm, esa calidad extrema, ¿no? Por falta de tiempo, pero bueno, consigo ese equilibrio con el que al menos yo me siento satisfecha conmigo misma. Y, y además me dicen que soy una persona súper abierta y de trabajar mucho en equipo, ¿no? Para mí, cuando trabajamos, 1 más 1 no ah, son 2, 1 más 1 va más allá y se rompe la matemática. Y el trabajo en equipo para mí es como una filosofía en el propio trabajo. mm, Y yo no me considero una persona que sea una friki de la tecnología, tampoco lo puedo decir porque no es así, pero sí que me atrae lo suficiente, ¿no? Como para meterme en un detalle mínimo, ¿no? Y me gusta además verlo como una manera muy cross, entender un poco de todo, tener esa visión como muy global. Y si me meto en ciberseguridad, ¿no? Que es Claro, un mundillo a día de sector. hoy, pues me parece súper apasionante, me parece cambiante, continuo. Cada día pasa algo nuevo. Mañana saldrá algo que no sabemos. Entonces, a mí me parece como una montaña rusa de la que no te quieres bajar. Ramón. Ah, ¿Qué vale. guapas? ¿Qué le da? Vale. Eh, Esto lo cortamos, no pasa nada. Vale. En un sector tan cambiante como la ciberseguridad en Grupo Volkswagen, eh, vivís la seguridad muy apegada al coche, a la parte más de OT, de lo que es la fábrica, ¿no? La parte OT y OT. ¿Y qué Mm. aprendiste de allí? Porque es un sector bastante menos común, ¿no? Desde la ciberseguridad, la parte de IoT, OT. Sí, yo distinguiría entre lo que es la parte OT y la parte que es coche, ¿no? Porque con esto de la ciberseguridad. Si te tengo que decir que aprendí de los entornos OT, pues que la manera de entender la ciberseguridad es completamente diferente al entorno IT, ¿no? Nosotros cuando hablamos de entorno IT parece que el dato es como el foco y tenemos que protegerlo y velamos por la protección del dato. Si nos movemos a un entorno OT, el mindset de cualquier persona que trabaje en una producción no es el dato, es que la producción no pare, ¿no? Que siga todo Mm, operativo y que no haya ninguna parada de producción. Hay una parada de producción, es pérdida de mercancía, de producto, y mm, es una pérdida económica. Entonces, el dato va a pasar a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. Entonces, allí, cualquier acción que queramos hacer a nivel de ciberseguridad, la tenemos que entender también desde el negocio. Es decir, entender que para ellos el negocio es esa mm, producción. Entonces, hay que tener como mucha mano izquierda para que entiendan el porqué de la ciberseguridad y que forma parte de ese proceso y que se puede poner en riesgo el proceso por un fallo de ciberseguridad. No es una imposición, sino que es hacerles entender de la importancia de la ciberseguridad. Y allí también es muy importante, pues ya no te mueves en un entorno IT, donde a lo mejor la gente tiene un conocimiento mucho más amplio de la tecnología, de los sistemas y demás. Te vas a un entorno donde hay gente de mantenimiento, de producción, mm, donde están acostumbrados de si le doy al botón y funciona, pues le doy al botón y funciona, ¿no? mm. Y luego las medidas que puedes poner son muy diferentes. Parchear en un entorno OT no es tan sencillo, porque si hay una afectación en la producción, pues la autorización no Claro. va a ser fácil. Poner medidas es diferente, ¿no? En un entorno OT, te pongo un ejemplo. No queremos que haya posibles infecciones por USB, pues oye, limitamos el uso.
en un entorno OT no lo puedes hacer porque llega alguien que mantiene esa No. instalación con una actualización y llega con un USB. Entonces tú no lo puedes limitar. Afe- Pues las medidas van por otro lado. Entonces, toda esa complejidad del entorno de OT la Mm. viví muy de cerca y la entendí pues en esa fase de mi época profesional. Y si nos vamos Sí, a un mundo conectado ya es otro mundo diferente. Sí, además hay una cosa a mí que me llama bastante la atención, la parte de ciberseguridad y cuando se habla de converger entre ambos mundos, ¿no? Unir seguridad OT y seguridad IT. Para mí un poco la clave es lo que comentaba Marta. Es decir, tú en OT no puedes llegar con la imposición, con políticas estrictas, con todo, esto tiene que ser porque es así, porque así se lo ha estipulado desde una oficina técnica, desde un equipo, sino que tienes que ser mucho más flexible porque evidentemente es lo que comentabas, pero no solo a nivel de parches, sino a nivel mantenimiento, implantación de soluciones, que incluso te lo habrás encontrado en plantas de producción en los que se introduce una solución y se mete una pequeña latencia, ya no es bien recibido y por eso quizás somos más amigos de la seguridad IT que de la seguridad OT, o estamos mejor vistos, ¿no? En la parte de ciberseguridad. Bueno, hay que gestionarla diferente. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Acercarse al negocio y también hay otra preocupación es, tú dices, voy a poner una pequeñita cosa que no interfiere, pero si me puede generar una saturación de los sistemas y una parada, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo con otra perspectiva. Como os decía antes, Mm. negocio, producción va primero y lo demás viene detrás. Eso es. Claro, y el tema de la monitorización, o sea, al final, bueno, ¿sabes alguna historia que puedas contar, de alguna anécdota que hayas tenido con algún problema de la parte de OT? Algo que se instaló y dices, ostras, se instaló esto. Que conozcas En o... en el sentido de que se instaló algún tipo de parcheo y no funciona. Sí, Realmente no tuvimos, algo que hubo para un todo lo parón que sucede, no hubo ningún marrón, ¿no? No hubo ningún de un problema. marrón, sí. No hubo ninguno. No. Pues me lo viví en primera persona. Claro, no es un ambiente descontrolado. Al final, Mm. aunque no haya ese mindset de ciberseguridad, la gente que está pegada a mantenimiento, lo que sí que tengo muy claro es no vamos a hacer ninguna actuación que pueda poner en peligro los sistemas y me pueda parar. O sea, al final es lo mismo, nada que me pueda parar los sistemas de producción. Entonces, tampoco se hacen actuaciones de manera espontánea, sin haberlas planificado, sin haberlas evaluado. Eso no sucede, evidentemente. Lo único, para mí, el gran dolor de muelas era lo del parcheo. Si Las para parchear manualidades... había que parar, no. Si, claro, también los elementos que hay en producción muchas veces tienen unos ciclos de vida muy largos, ¿no? Entonces llega un momento en que hay mucho sistema obsoleto que no es fácil parchear. Entonces, eso es lo que tienes que poner otras medidas de seguridad por delante para solventar ese problema de raíz, ¿no? Entonces, ahí es por lo que os digo, es un análisis completamente diferente. Pero por suerte no viví ninguna Sí, parada generada por ninguna actuación que viniera por nuestro lado. Sí, es decir, ir más, Marta, quizá a medidas compensatorias del tipo aislado de redes, quizá bastionado todo lo que se pueda, ¿no? De máquinas o jardinizado, que ir hacia un parcheo que en muchas ocasiones lo que comentas, tanto porque se pueda, porque es migrable, como si no es migrable, hacia una versión sin las vulnerabilidades conocidas. Para mí es un entorno complicado y quizá, ¿vale? Desde mi punto de vista, es mucho más difícil ese tipo de seguridad, por más que lo que comentas, ¿no? Que esté más controlada. No sé si te parece igual. Completamente, es lo que decíamos, sí, sí. Es otro enfoque. Sí. De acuerdo. Y al final que cuesta, ¿no? Yo creo que cuesta que las empresas a lo mejor monitoricen la parte más de OT, que se centran más en IT que no la fábrica, ¿no? Las fábricas dicen, o al menos la experiencia que yo tengo, que es en plan, que les cuesta la parte de IT, un SOC, por ejemplo, y la parte de OT la dejan un poco más de lado, ¿no? Porque es en plan la fábrica... Yo creo que muchas veces es un tema de evolución, ¿no? Si tienes que empezar a construir, pues empiezas por la parte de IT y entonces cuando esto lo tienes más maduro, empiezas a atacar la parte de OT. También depende de, pues, a lo que te dediques, ¿no? Entonces, en función de tu negocio general, le pondrás más o menos foco. Eh, es verdad que en general suele estar un poquito menos maduro. En general. Sí. Yo por la experiencia sí, o sea, siempre la parte de OT se intenta como lo secundario a la parte de IT, y sobre todo por hacer assessments y cosas así, al final se hace después, ¿no?
Pero es verdad que lo que dices, ¿no? Depende de si la empresa se dedica, si su core es la fabricación de X. Entonces ya su core, su negocio es la fábrica. Entonces es donde más te interesa proteger, ¿no? a la empresa, así que en ese caso. Y también pensad que en la parte de OT suele haber más interlocutar con más departamentos, ¿no? Entonces, al haber más stakeholders involucrados, la coordinación, conflictos de intereses, aunque sean internos, pueden estar por ahí en medio, a veces lo hace un poco más complejo. Bueno, pues saliendo un poco de esta parte, por ejemplo, Marta, y a tu experiencia también, ¿no? Por ejemplo, cuando aterrizas un programa de seguridad del grupo, un poco la estructura, dijéramos, el para no perderte, riesgos, personas clave, quick wins, ¿por dónde comienzas? Es decir, ¿qué identificas primero y a dónde se va desarrollando ese programa de seguridad? Pues mira, te explicaría que para hacer un programa de seguridad o un programa estratégico, para mí lo importante es establecer cuál va a ser tu misión con ese programa, o sea, cuál va a ser tu objetivo final a corto, medio o largo plazo. Y ese a dónde quiero llegar lo tienes que hacer un poco analizando dónde me gustaría estar en un tiempo X, ¿no? 3 años vista o lo que sea, dónde estoy ahora, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me faltaría? Y entonces, a partir de ahí es un poco lo que se dice coloquialmente, ¿no? Trocear el elefante, ¿no? Empezar a hacer, pues eso, cositas a corto plazo, a medio, o sea, planificar acciones a corto, a medio y a largo plazo, igual. Entonces, no se trata además de poner tecnología porque sí, ¿no? De decir, pues mira, me falta esto, lo compro, lo pongo, lo enchufo y ya está. Eso no va a funcionar, ¿no? Tenemos que entenderlo en el contexto del negocio, el riesgo que puede suponer, entender también las limitaciones propias de la compañía. Nunca el entorno se nos pone todo a favor, ¿no? Entonces, entender esas limitaciones nos va a hacer trazar ese camino que queremos realizar, ¿no? Con esas acciones de una manera más fácil. Entonces, como el camino seguramente sea largo, también es importante irlo midiendo e ir trazando un camino en el que yo vaya teniendo pequeños quick wins o algo que yo pueda medir y que pueda ir demostrando que voy avanzando en un camino, Mejoras. en una dirección, ¿no? Y también ¿no? la dirección que es el que al final financia esto. Diga, Eso hombre, es. pues parece que vamos avanzando, ¿no? Parece que esto, apoyado ya sea en una regulación, ¿no? En una ISO, en lo que queramos, o simplemente en datos, métricas y demás, pues que vean un avance, ¿vale? Andar ese camino lo vamos a andar solos. Entonces, también es importante identificar quiénes van a estar involucrados, pero desde quién paga la fiesta, ¿no? ¿Quién va a ser el sponsor y quién va a subvencionar? Porque es al final a quien vamos a rendir cuentas, ¿vale? ¿Quiénes necesitamos que estén involucrados? ¿Cuándo? ¿Y con qué rol o responsabilidad? Y entonces, desde el primer momento tienen que estar informados para que entiendan cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es su papel en ese camino y qué se espera de ellos. Entonces, ahí la interlocución y la coordinación es súper importante. Claro. Negocio, digamos la parte técnica también. Sí. Y Sí, no, al final es algo clave, como digo, ¿no? De abordar un programa de este tipo, y más cuando lo que hablabas, Marta, 3 años con tanto recorrido, el faseado, ¿no? Y el ir definiendo pequeños hitos para mí es fundamental, sobre todo por lo que dices, ya no tanto porque se perciba de un lado, sino cuando tenemos que entregar KPIs, SLAs, pues ese compromiso, dijéramos, que tienes, es mejor ir enseñando esa parte de la foto, sobre todo por evolución, me parece un punto clave, sin duda. Sí, además te sirve a ti mismo, ¿no? Para decir, bueno, pues parece que vamos cerrando etapas, ¿no? Del camino y podemos abrir la siguiente. Y Sí. en mi experiencia en el grupo Volkswagen, que además era con varias marcas, ¿no? Eh, Llegar a un consenso de este es el camino que todos queremos andar de la mano, no era sencillo, ¿no? Porque al final digamos que cada organización tenía su propia estrategia y era como buscar un punto común de las estrategias. Más complicado aún si cabe, ¿no? Claro. Buscar ese punto común. Claro, al final sí dependes de otros equipos al final, ¿no? Porque en la parte ciber siempre dependemos de otros equipos, ¿no? La parte de sistemas, ¿no? La parte de finanzas, ¿no? Que nos tienen presupuesto. Redes, Entonces, redes. Sí, Claro, dependes de justo. otros.
Por eso os Entonces, decía que es muy importante identificar a esos interlocutores y hacerles partícipe desde el día uno. Y el objetivo es esto. De ti vamos a necesitar esto de aquí. Esto lo vamos a claro, gestionar así. Claro. te dirán, uff, más trabajo, uff, de primera. Sí, bueno, pero ahí es donde tienes que, efectivamente, decía, ostras, siempre venís pidiendo, ¿no? Esta es la respuesta habitual. Entonces, pues bueno, allí cogías y decías, bueno, a ver, esto a ti también te viene bien por eso. O sea, que ellos también vean la ventaja, porque muchas veces es eso, la primera impresión es de más curro, pero después ellos también, para ellos también normalmente es una ventaja. Seguramente ganan en una visión, ¿no? En tener visibilidad o en tener un mayor control o simplemente en minimizar su incidental porque estamos mejorando pues la seguridad por detrás, ¿no? Entonces, al final, Ya, era pues, un trabajo también de evangelizarles y hacerles partícipes. O sea, no imponer, sino hacerles partícipes. Yo lo Hacer, defendía también como parte de cómo enfocar, ¿no? Un plan estratégico. sí, hacerle ver que es un win-win para ambas partes de esa manera también. Correcto. sí. Sí, sí. Y también hemos visto que fuiste parte de la parte de Car Security Incident. Y sin entrar en nada confidencial, ¿cómo se gestiona un incidente cuando el impacto es más físico, ¿no? Incluye la parte más física. Justo. Es que es lo que te decía al principio, ¿no? En IT el Es, enfoque es uno, en OT es otro enfoque, y en el caso del coche, ¿no? mm, ¿Qué es lo que está delante? La seguridad claro. de las personas, ¿no? Entonces ya no era la security, era la safety, ¿no? Seguridad física, ¿no? Entonces, ya no es un SOC con un conjunto de analistas de ciberseguridad que están ahí analizando alertas, sino que aquí hay muchas más áreas involucradas. Otra vez encontramos un entorno multidisciplinar, ¿no? Estaba Mm, calidad, estaba producto, estaba comercial, estaba legal, estábamos los de ciberseguridad, había muchísima gente. Y aquí la manera de analizar los incidentes de un coche es completamente diferente. O sea, las preguntas que se ponen encima de la mesa son otras, ¿no? Es, oye, mm, pero ¿esto impacta en las funciones del vehículo? ¿Puede tener un impacto en la seguridad física de los ocupantes? ¿Ponemos en riesgo los oh, datos que están sí, conectados con el coche y hay un impacto de ostras. GDPR? ¿Es un tema solo de producto? ¿Y es producto propio nuestro o estamos afectados porque también utilizamos Mm, pues, tecnología como un Bluetooth, ¿no? Que es un estándar, pero la estás usando? Entonces, ¿es mío o es derivado del Bluetooth? ¿Es un mix? Oye, oh, para explotarlo tengo que acceder al coche físicamente, lo puedo hacer remoto. Se tienen que dar la casuística de A más B más C. O sea, ¿cuánto de complejo es la explotación? Entonces, aquí entran como un análisis mucho más desgranado a la vez, pero después tienes que mm, tener una visión conjunta, ¿no? Eh, ¿qué sucesos tienen que darse para que esto ocurra? Y luego también la remediación es a veces un poco más compleja, porque un parque de vehículos está distribuido. Entonces, si puedes lanzar una actualización en remoto, perfecto, pero si tienes que ir a- pedirle a mm, ciertos clientes que se desplacen a un taller porque pues bueno, la comunicación es un poco, esto no ha pasado muy habitualmente, para que nos tranquilicemos, pero si llegara a pasar, pues esto tiene un impacto además reputacional, ¿no? ¿Qué inseguridad le sí, sí, generas también a tu cliente? Y, y luego, estos son un poco los temas más de seguridad, pero a veces había otros temas, ¿no? Que a mí yo pensaba, ostras, es que la gente se las busca todas, ¿no? Cosas tan sencillas, imagínate, ¿no? Soy capaz de cambiar el kilometraje del coche. Y tú dices, mm, bueno, pues lo vas a vender a mejor precio. No, no va solo por ahí. no, No, porque ahí también hay un fraude. Es decir, detrás muchas veces está la garantía del coche. la, Entonces, si la yo legalidad. manipulaba Mm, eso estando en garantía, lo que estaba haciendo es prolongar mi garantía por kilometraje. Entonces, eso es un fraude. Entonces, entraban como muchas más variantes de las que en un entorno IT estamos acostumbrados. eh, Realmente es hay muchos complejo, ¿eh? factores. No Hay sé, No, no, muchísimos es factores. complejo y es de hecho complejísimo. te diría, Marta, por ejemplo, un caso que se vio hace nada, en mi caso lo he vivido de cerca, como el grupo Stellantis, Opel, etcétera, ha comunicado un aviso a través de la DGT para sustituir los airbags del conductor porque utilizaban un componente que no era propio. Pero claro, en coches estamos hablando, creo que era desde el 2007 en adelante. Para mí eso, coordinarlo, organizar lo que tú comentas, sino trabajar con muchos puntos distribuidos,
me parece, vamos, absolutamente mucho más difícil que, por ejemplo, remediar un error pues en Ciber, cambiar muchísimo la película y sobre todo Mucho. eso, no dar tiempos de espera, dado que estás diciendo que es crítico, ¿no? Sí, 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 todo porque... se, Mm, se mandaba un comunicado, ¿no? Se tenía que mandar un comunicado pero esto por suerte ocurre muy pocas veces. Se manda un comunicado a Sí, los clientes y se les dice, por favor, pues pasen lo antes posible en un plazo X por su taller más cercano y que evidentemente sin coste, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no deja de ser una molestia. eso es. No sabes lo que pasa por la cabeza de cada cliente, ¿no? Ostras, me están diciendo esto y yo he estado circulando un poco lo que tú te cuestionas, ¿no? ¿Estás circulando durante un Dice, me ha tiempo? podido claro, pasar, ¿no? claro, No, y los coches más conectados, o sea, entiendo que los que tienen pantallas sí les puedes avisar de alguna forma, pero los coches más antiguos, de 2007, 2008, que no tienen ni pantalla, cuando le envíes una carta al propietario actual, es muy complicado, claro, ¿no? esa es otra, Que propietario sepa actual. que ha pasado esto. ¿Quién lo Claro. tiene? Ya. El coche ese que ha pasado a lo mejor por 5 propietarios porque estamos en 2025 y es de 2008. Claro. Es que lo tienes que canalizar a través de NGT. Yo creo que no te queda otra Sí, para tener el registro actualizado. me imagino es súper difícil. Aquí es donde, si lo tenías interiorizado, aquí lo terminabas de interiorizar del todo, es lo de la seguridad por el diseño, ¿vale? Aquí sí que se te metía en vena, Mm, que se tenía que tener desde el minuto que decimos vamos a hacer un nuevo coche, ahí ya tenías que tener la seguridad. No habías trazado ni el diseño, ya tenías que tener la seguridad, ¿sabes? O sea, estaba en vena. por defecto. Totalmente. Bueno, pues ahora ya del lado más, dijéramos, más como ser el security director, Marta, al final yo creo que para los que lo vemos un poco de cerca o de lejos, pero todavía no estamos en ese punto, para mí es fundamental el saber cómo equilibras, digamos, tres fuerzas que tiran a la vez, es decir, desde proyectos con clientes, pasando hacia una operación del día a día y yendo hacia una estrategia que tiene que ser pues a medio plazo, pero también a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras esas tres fuerzas? Digamos, ¿qué retos supone? Pues no te voy a decir que sea una tarea fácil, no, empecemos por ahí, ¿no? Porque al final el día a día es verdad que te consume. A ver, cuando tienes, aunque sea una tarea sencilla, desde luego que no es una opción el no pasar por ella, ¿no? Ese equilibrio no es algo que, el no tener ese equilibrio no es opcional, hay que buscarlo. Entonces, para mí es súper importante saber priorizar las cosas, ¿no? Saber qué es lo importante y gobernarlo con mucho esmero y poner foco también en la parte más ejecutiva, ¿no? Entonces, con el rol de director, al final tú no estás metido en el barro como tal, ¿no? Entonces, te apoyas en Mm. los equipos. Entonces, el saber delegarlo, yo en la operación del día a día no estoy. Entonces, el saberlo delegar en las personas pues, responsables de sus proyectos o servicios es esencial. Solamente me van a escalar aquello que sea pues absolutamente necesario. Tienes que hacer un seguimiento, pero sin meterte en el barro, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio de sé lo que está ocurriendo, te estoy apoyando, porque Informada. también necesitan Mm, apoyo, ¿no? Los equipos. Tienes mi apoyo, pero te doy esa libertad también para que lo hagan a su manera, que también es la manera de potenciar ese crecimiento en esas personas, ¿no? Y ellos también tienen que andar su camino. Y Totalmente. sobre todo, pues, centrarme más en la parte más estratégica, en el sentido de lo que decía antes, ¿no? ¿Dónde quiero que el departamento de ciberseguridad de NTT Data esté dentro de un tiempo, ¿no? mm. ¿Dónde quiero que estemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cómo tenemos que desarrollar el equipo, cómo tenemos que crecer como equipo, cuáles van a ser nuestras líneas de negocio que queremos potenciar. ¿Nos vamos a apoyar en tecnologías emergentes? Pues seguramente sí. Pues eso hay que hacerlo con tiempo, porque si no, cuando llegue el momento no lo has trabajado. Em, ¿Cómo quiero ofrecer esos servicios? Entonces, todo esto que requiere de un tiempo de calidad para pensar, y yo no me siento y medito y se me ocurren, pero sí que necesitas parar, evaluar, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué no está funcionando tan bien? Y cómo lo queremos cambiar y cómo queremos transformarlo para llegar a ese punto al que queremos llegar, ¿no? Ese punto de objetivo que decíamos al Mm. principio con los planes estratégicos. Y aunque el día a día es súper difícil, porque a veces dices, hoy voy a hacer esto y lo otro, y luego dices, bueno, acaba el día y he hecho otras cosas. Bueno, no importa, has hecho otras cosas, también suma, y ya encontrarás el momento, pero sobre todo evitar el caer en el hundirte en el día a día, ¿no? Y no buscarlo
hay que buscar esos momentos para realmente pensar a dónde queremos ir, porque ese es mi rol. Mm. Y quizá te diría la parte más difícil en el sentido de que, joder, la parte estratégica en un sector que cambia a golpe de chasquido no es tan simple, porque igual que, y más ahora, ¿no? Que si no tienes startups, tienes soluciones nuevas, soluciones de IA que ya se integran. Quiero decir, al final es una marabunta, ¿no? De Mm. fabricantes de servicios nuevos o de paquetizaciones de servicios nuevas, con marketplace incluido por medio, que es complicado, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo que es particularmente complicado, así lo veo desde fuera, ¿no? Sí, porque tampoco hay un precedente. Cada vez que Ese es el punto. es algo nuevo, entonces no hay un Claro. precedente que te sirva de referencia, con lo cual ahí ese para mí es parte del reto. Es verdad que hay fabricantes, como decías, ¿no? Hay fabricantes, te tienes que apoyar en ellos, es decir, tampoco tienes un camino que tú andes solo. Te puedes apoyar Eso en es. esos fabricantes que ya te traen de caja, ¿no? Por decirlo Su así, desarrollo. esos desarrollos, y entonces lo que tú tienes que hacer es cómo esto lo quiero explotar y cómo esto yo quiero que sea una palanca en mi servicio. Entonces, ahí es donde pues, hay un trabajo también pues, de conocer esas soluciones, de entender su plan de ruta, de cómo van a evolucionar y tú trazar el tuyo, que será paralelo o no, pero tampoco se puede desvincular de la realidad que todos vamos leyendo. Tienes que estar también muy al día de tendencias, leer artículos, asistir a congresos, ¿no? Es mucho Eso es. poner la oreja de, bueno, ¿y qué dicen otros? Y es estar culturizado en ese sentido. Adelantarte, digamos. Intentar estar un poco al día, porque ya no sabes qué vendrá en un año, 2 años, 5 años. ¿Existiremos? ¿Ciber existirá? ¿Existirá cloud con la parte de Sí, seguridad? O... Si quieres, tenemos lo que por lo menos no puedes hacer es quedarte atrás. Entonces, por lo menos sigue el ritmo. Y si puedes, adelántate y sea algo innovador, porque si no, esto es, ¿no? Hmm, ¿Quieres ser parte del pelotón o quieres destacar en sí. algo? Entonces, apuesta por ello. No, y la parte también que tú comentas de innovación, claro, o innovas a nivel de defensa o innovan a nivel de ataque. O sea, que tienes que estar al día por narices, al final, para defenderte mismamente en ese Sí, aspecto. como digo, es entender el negocio, pues entender hacia dónde va el negocio, la sociedad. O sea, es un entendimiento 360. Claro. Y yo, hablando de tecnologías emergentes, esta pregunta creo que no puede faltar en ningún podcast, que es la IA. ¿Dónde Ahí. encaja para ti la IA, la IA en tu día a día? En La el IA día en a mi día. día a día ya es mi compañero de trabajo. Es decir, ya no podemos percibir trabajar sin apoyarnos en la IA, ¿no? Al final, está presente. Y está presente para mí, está presente, como decías tú ahora, ¿no? Los atacantes la usan. Entonces, tenemos que usarla. A nivel, digamos, mis tareas del día a día, la IA me Sí, sirve como herramienta, pues, que me agiliza, pues, análisis de datos. Le hago preguntas y me responde, y entonces yo analizo lo que me responde. O sea, no me lo creo todo, ¿no? Pero sí que me sirve para rápidamente recoger información. Es verdad que un buen prompt te da una respuesta más adecuada. Entonces, para hacer un buen prompt tienes que tener tu conocimiento. ¿Vale? No le lanzas una consulta de cualquier manera. Y claro, luego, lo que son los servicios como tal, de nuevo, tiene que ser un acelerador. Si los malos, los atacantes la usan para hacer ataques más sofisticados, más rápidos, etcétera, yo tengo que hacer lo mismo. Me tengo que apoyar en ella para ser más ágil, más rápida, mejores resultados, más eficaces, más completos, más automatizados. Si no hacemos eso, me voy a quedar fuera de juego. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Con lo cual, la IA es mi nueva compañera de trabajo desde hace un tiempo, ¿no? Y con la que me llevo bien, y con la que hay que llevarse bien, y con la que hay que trabajar. totalmente. y tú que, digamos, trabajas más con cara más de dirección, están concienciados con la IA, su uso, cómo protegerse, ¿no? Qué no subir a la IA, ¿no? Datos confidenciales, etcétera. ¿Crees que Hay, están hay un, concienciados? Hmm, en nosotros en la compañía sí. Además, antes de poner una herramienta a disposición de todos los empleados, han hecho cursos, ¿vale? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo usarla hmm. correctamente?
etcétera, etcétera. Todo el mundo hace unos cursos, todos son cinturones negros de la IA. Pero, ¿qué me encuentro cuando hablo con muchas empresas, no? Justamente el temor que tú dices, oye, pero van a empezar a subir documentos con información confidencial y aquello va, no sé, como si fuera al limbo, ¿no? Y no Ala. sabemos dónde va a acabar. Y claro, si no tengo un control de esto, ¿qué sucederá? Entonces, es verdad que una de las grandes preocupaciones en muchas empresas es cómo se va a usar la IA. Y es verdad que tú puedes hacer concienciación, ¿no? Y puedes hacer una política del correcto uso de la IA en mi organización. Tú lo puedes tener todo muy bien, pero ese riesgo siempre lo tienes, que ese riesgo lo has tenido siempre, pero Sí. ahora parece que se potencia, ¿no? Entonces, también hay soluciones que intentan eh, tener un poco un Sí. control de Controlar. que, ¿no? Si voy a tener una fuga de datos por el subir un documento en la IA, pues que por lo menos meter, ¿no? Y a partir de ahí actuaremos. Entonces, pero sí, es una de las grandes preocupaciones en muchas empresas. Y de hecho, muchas empresas han tardado mucho en luz verde para que se pueda utilizar. Yo no sé si esperando a ver qué ocurre, qué les pasa a otros, ¿no? A ver si otro se pega una castaña y aprende de ahí. Quizá alguno estaba esperando, ¿no? Aprender que que otros, no te digo que no. Pero sí que es verdad que, ostras, el dato hoy en día es súper valioso. Entonces, el tener una posible fuga de datos así tan fugaz, ¿no? Que fácil y descontrolada, pues bueno, es una de las grandes preocupaciones. Claro, y el problema también, yo creo que también es el tema del uso que, digamos, que, o sea, a nivel de que la gente aún no sabe utilizarla bien, o sea, o no la usa lo suficiente aún en algunos casos, ¿no? Que al final es un acelerador de productividad, pero no la está utilizando, ¿sabes? O sea, hay personas que aún no la están utilizando, porque no ha habido una concienciación de, no a nivel de subir los datos o no subir los datos, sino cómo se usa, ¿sabes? A nivel de hoy, cómo la tengo que usar para ser productivo en mi puesto, ¿no? No en mi Ya. puesto específico. Eso también cuesta a veces. Bueno, porque Mm, este tipo de cambios, la mm, gente muchas veces se reacia al cambio, ¿no? Y si toda la vida lo he hecho así, ahora lo tengo que hacer de una manera diferente y esto me va a ayudar. Entonces, hay mucha incertidumbre. Entonces, no hay más que decir, oye, pruébalo, tírate a la piscina, ¿no? Pruébalo a ver cómo funciona, no a lo loco, venga, evidentemente, venga. pero prueba y error, pues como muchas veces, ¿no? Eh, Mm, no es que pues sois de otra generación, ¿no? Pero yo he vivido el momento en el que no teníamos internet, ¿no? Y luego teníamos internet y decías, ¡ostras! ¿Y Oh, esto? ¿No? Y ¡guau! los Entonces, libros, no sé. claro, esto queda muy lejos a vosotros, pero yo lo he vivido y la gente pues decía, ostras, pero yo estoy en internet y tal. Bueno, te tienes que habituar a ese cambio, tienes que aceptar la tecnología como parte de tu día a día. Los móviles también fue un cambio radical en su momento para muchas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, también la gente tiene que hacer la tecnología, no todo el mundo es súper tecnólogo que acepta la tecnología con los brazos abiertos, ¿no? Hay gente como, bueno, oye, yo, método tradicional, que sí siempre ha funcionado, ¿no? Está Así muy todo. bien, pero siempre ha funcionado lo tradicional. Entonces, eso cuesta a veces y no en todos los entornos. Mm, Yo estoy muy acostumbrada al entorno tecnológico y entonces la sí. verdad es que en mi alrededor están deseando, ¿vale? Y además sí que estoy rodeada de frikis de tecnología, entonces lo están deseando y no hay ese rechazo. Pero sí que entiendo que socialmente Mm, puede haber un poco de temor, ¿no? De, oye, pero esto lo han mirado bien, ¿no? Esto que se lo han mirado bien y es todo sí. seguro, ¿no? Y es todo, ¿y qué pasa con, ¿no? Y lo que yo escribo, ¿dónde va? Y Ya. lo que yo hago, ¿dónde queda registrado? Sí, Sí, yo diría que además el miedo de esta gente, ¿no? Que es un poco más escéptica con el uso de la IA, viene más de, oye, con esto pueden saber lo que yo le pongo, me van a controlar. A mí es algo que me sorprende todavía en el siglo en que estamos, que se piensa más en el control que en realmente los datos que le estás facilitando y el problema que puede haber si esos datos deciden, bueno, no deciden irse cuando tienen patas, sino que hay una filtración, ¿no? De datos de cualquier inteligencia artificial o cualquier modelo. Un poco les diría con lo que comentaba también Joaquín, eh, mm, dijéramos formar para ya no solo el uso fácil, ¿no? Que me voy a ChatGPT, Gemini o cualquiera de estas y le pongo una pregunta, sino hacer un uso eficiente de todas las posibilidades que tiene la IA para una corporación de
cualquier característica, pero una corporación enterprise, para mí me parece un reto formar y que todos los empleados tengan esa, digamos, esa capacidad o ese intento de explotarla ahí al máximo. Es decir, no sé, se me queda, por lo menos en mi experiencia, un poquito lejos, Mm, particularmente. Sí. También es verdad que hay que formar en cómo usarla y también en no aceptar que todo lo que me diga la IA es lo correcto. Es decir, va a ser un Hmm. acelerador, me va a facilitar las cosas, pero yo tengo que ser el responsable, ¿no? De lo que haga, ¿no? Y el resultado, aunque lo haga como algo que utilizo en mi trabajo, yo tengo que validar que eso es correcto, ¿vale? Entonces, hacer un buen uso y un uso responsable. Es decir, no, es que como me lo ha hecho la IA, pues ya está. No, esto tampoco es así, ¿no? Entonces, al final, la gente también no tiene que perder la capacidad de poder validar que eso es correcto. Eso es. El El copiar y criterio. pegar. Copiar y pegar y ya está. Y lo que me dé el resultado. Claro, no Sí. simplifiquemos, ¿no? Es algo, tiene que ser algo que nos ayude, que nos complemente, que nos facilite, que nos sirva de acelerador, pero no nos sustituye. Por el momento no nos está sustituyendo. Hmm. Totalmente. Al final, mucho lo que comentamos en algunas ocasiones, el pensamiento crítico, el criterio, la razón, es decir, vale, la IA te va a facilitar todo eso, incluso en la automatización, ¿no? De tareas monótonas, de tareas repetitivas, pero al final tiene que situar a la persona donde realmente es importante, que es en el criterio, realmente en la aplicación real que te puede dar una respuesta, efectivamente, no el copio, pego y ya mando, sino el voy a evaluar qué me ha dicho, lo cruzo con mis conocimientos y en base de eso actúo, ¿no? Que me parece algún procedimiento que tendríamos que seguir sí o sí. Si es capaz de pasar por encima de lo que nosotros damos por bueno lo que dice la IA, entonces sí es fácil que nos sustituya, desde luego. Ujú. Estamos lejos aún. Aún diría, en algunas posiciones a lo mejor estamos la capacidad de optimizar, ¿no? Al final, por ejemplo, nivel 1 de un SOC, a lo mejor esa forma de optimizar esos logs, ese tráfico, para ver si, ese incidente es realmente verdadero o no. O estamos en esa parte que, vale, lo facilita. Pero delegar todo al final a una IA, o sea, a una inteligencia que decida que sí o que no, y en base al sí o no hacer acción, estamos muy. Aunque creo que queda bastante aún en ese aspecto. Bueno, pero sí que hay cosas, ahora pones el ejemplo del SOC, ¿eh? Mm. Un nivel 1 del SOC que se basa en playbooks y es oye, ABCD, ¿no? Ahí sí que puedes automatizar muchas cosas con ella Eventos y apoyar. específicos. Lo que no, lo que no vas a hacer es el conocimiento experto, porque por eso es experto. No, no porque no hay un patrón detrás. Entonces, de momento, aunque la IA pueda aprender, de momento estamos algo lejos. Sí, es más sobre optimización en ese aspecto. Mm. Eso es. Y entre la parte más de normativas y el tema de la lucha de cómo decides, ¿no? Al final, qué batalla dar para la parte más de seguridad, que no se convierta en un checklist, ¿cómo sueles hacer la típica lucha de no entre normativas, qué seguir, qué no seguir? La parte normativa, Sí. mucha gente la define como: esto es solo papel". Ya. Burocracia. No es solo papel al final, porque hay normativas, ¿no? Las normativas al final marcan una pauta y sí que son como lo que hace que se traccionen otras cosas, ¿no? La Hmm. normativa es verdad que me dice: "Debes tener esto", ¿no? Te va marcando que es te marca un poco la hoja de ruta, ¿no? Si quieres ser compliance con la normativa, eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? Bueno, ya te lo definirás tú, pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es obligado. Entonces, claro, para que no se convierta en solo papel y se convierta en una realidad, ¿qué tienes que hacer? Un poco lo que os comentaba antes, hacer partícipes de esto no es para una auditoría o tener un certificado que alguien cuelga en la pared, no, somos certificados en ISO y tal, Oh, el ISO ¿no? Que eso 27001. queda muy bien, ¿no? Y seguro que alguien lo pone en una foto y perfecto. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿No? Al final, toda esa serie de controles, ¿no? Que nos dice esto se debe hacer, sí que nos van a ayudar a madurar la seguridad de la organización. De hecho, las últimas normativas que van saliendo justamente han hecho un cambio de enfoque, ¿no? No van tanto a vamos a poner controles y ya está, sino que entramos más en la operación, en la obligación de reportar, en la obligación de hacer simulacros, en la obligación de involucrar a la alta dirección.
va buscando esas, Multarles también, claro, por ahí está la ley. y sanciones económicas, que eso al final también tiene un efecto reactivo, Sí, ¿no? Pero y tanto. al final es un poco que haya un entendimiento dentro de la organización de la importancia de la ciberseguridad y que de algún modo tengan que ser partícipes. Y entra mucho más en la parte técnica, Mm. no es solo organizativa. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, para que no se convierta en un, jo, toca hacer la auditoría, vaya palo, que Claro. sea algo como cultural, ¿no? Vamos a Mm. madurar, vamos a hacer que esto se convierta en una realidad, pero no solo para un momento en el que tengo un sello, sino porque a todos nos viene bien, porque a todos nos interesa y porque también lo puedes usar si quieres como una palanca, ¿no? Bueno, como me lo dice la Ujú. normativa, tenemos que invertir en esto. Bueno, pues búscale el lado positivo, porque lo hacemos por algo. Sí, y es una forma de decir, mira, o sea, realmente al final, que es una medalla, pero tengo esta medalla, me lo he currado, he hecho estas mejoras para conseguir vender a lo mejor más, porque al final cumplo esta regulación, en teoría estoy protegido para poder avanzar también. Bueno, y Aspecto. de cara a unos ojos externos, si tú tienes una certificación, no dejas de dar una garantía de que tenéis un estado de seguridad a un nivel de madurez Ah, X, ¿no? Entonces, mm, hoy en día, ¿no? No vamos a entrar en riesgos de terceros, pero, ostras, si tú provees servicios, si tú tienes certificaciones y tienes ciertos controles y tienes un elevado grado de madurez, te van a evaluar mucho mejor. Entonces, tú vas a poder ser un proveedor de servicios o de cualquier otra cosa, ¿no? Que des una mm, garantía de seguridad. Entonces, siempre hay un motivo también, incluso pegado al negocio, en el que te puedes apoyar, ¿no? Para hacer a la gente partícipe de que eso es importante y no solo es papel. Totalmente de acuerdo, Marta. O sea, y sobre todo porque si no se entiende como cultura lo que comentabas, si no se va trabajando en ello, al final cuando llega la auditoría es haceros la raya en medio y poneros guapos para la foto y ya está, ya la hemos pasado, ¿no? Y luego volvemos a todas las políticas y el día a escondemos. día, Mm, exactamente, ya ponemos el check y listo. Entonces, para mí es más totalmente de acuerdo, vaya, o sea, un tema que una cultura del día a día que un ponte guapo para la foto. Ujú. Bueno, y abordando otro tema, Marta, ya saliendo un poco, yo creo que abordando un tema que para el sector y se habla mucho, ¿no? Es decir, ¿qué falta, ¿no? En el sector en cuanto a, bueno, faltan profesionales, talento especializado, etcétera, ¿no? Al final, como comentábamos, Javier y yo, compartes muchas ofertas de SOC, ¿no? De gestión de identidades, de desarrollo seguro, de inteligencia artificial. En un perfil junior, Marta, creo que es el, dijéramos, porque parece a veces que es difícil encontrar un perfil senior, pero también en un junior, ¿qué señales te hacen pensar que esta persona va a funcionar dentro de un equipo de ciber, ¿no? Pues te diría que aplica a un junior, a un senior y a cualquiera. Para mí es un tema de actitud, ¿vale? Si me quedo con un junior, ¿no? Y empiezo por ahí. Evidentemente a un junior no le vamos a exigir que sepa de todo, que sea mm, un crack en todo, que sea súper autónomo, que tenga capacidad resolutiva de manera autónoma sin apoyarse en nadie. Eso no lo vamos a esperar de un junior. Pero sí que es lo que esperaría y lo que yo veo muchas veces que digo, va a llegar lejos, ¿no? El tema de actitud, ¿no? Y esas son señales que se ven en el día a día, cuando hay esa curiosidad por entender, por aprender, por ver cosas nuevas, pues no lo sé, lo busco, lo pregunto, me muevo, no me quedo sentado en la silla, ya me llegará, no espero a que las cosas sucedan, busco un poco a que sucedan. Em, Soy consciente, ¿no? El junior, pues ser consciente de que no tiene responsabilidades, pero siempre intenta decir, bueno, no es mi responsabilidad, pero lo voy a hacer y luego lo consensuo. Pero ha dado ese pasito, ¿no? De intentar coger un puntito más de responsabilidad, de hacer un poco más de lo que se espera. Y si lo trasladamos pues a perfiles con mayor experiencia, ¿no? Con mayor seniority, tiene que ser algo que no se pierda, ¿no? Es como la inocencia de un niño, no puedes perder la ilusión de un junior. Es decir, a medida que vayamos creciendo, mantener esa ilusión por evolucionar, por aprender, por hacer cosas nuevas, por no conformarme con lo que ya sé y con lo que estoy haciendo, ujú. sino, ¿cuál es mi siguiente paso profesional? ¿Hacia dónde quiero Sí, andar? En el fondo, todos deberíamos de trazar una estrategia de progresión profesional. Y esa estrategia pasa, pues, por dar esos pasitos, ¿no? De ir evolucionando, de decir, bueno,
me toca salirme de mi zona de confort y meterme en un terreno en el que quizá no me siento tan cómodo y no lo domino tanto, Mm, pero bueno, pues tengo capacidad de riesgo. aprender, me voy a meter a ello y ampliar mi abanico de conocimientos o profesionalizarme en algo, no sé, cada uno marcará su camino, pero sobre todo no va a pasar porque pase el tiempo, va a pasar porque hacemos algo que va haciendo esos Mm, cambios y nos va haciendo progresar. Y eso para mí es, pero ya te digo, no solo para un junior, ¿eh? Lo aplicaría a todo, pero sobre claro, todo en los juniors quizá es un poco, bueno, si quieren comer el mundo, ¿no? Entonces lo es. claro. Y cuando ves esa ilusión y esa ambición positiva, ¿no? Son ambiciosos de querer hacer mucho más, yo digo, pues esa persona si no pierde esa ilusión, si no se desinfla, llegará lejos. Mm, sí. Yo creo que Muy bien. lo de Dale, dale, probar, Joaquín. probar. No, digo, lo de probar, probar y probar, ¿sabes? O sea, al final, si no pruebas, no sabes si te va a gustar. Entonces, esa es la clave realmente. Y Bueno, más en un sector probar, como el nuestro. O sea, probar probar y, o para sea, conocer y también, mm, oye, y si te equivocas, no pasa nada. Aprenderás sí, de ese error y que no hay, es que no hay un manual. Pues aprenderemos de eso, ¿no? Nos secaremos las lágrimas, seguiremos adelante y de ahí te vas a salir más fuerte. Entonces, es verdad que eso también me lo encuentro, ¿eh? Y es que si me equivoco, bueno, es que no se equivoca. Espérate, o sea, sí. inténtalo y si te equivocas, pues no estás solo en el camino, ¿no? Y alguien te ayudará a que no te caigas del todo, ¿no? Que sea solo un Mm, tropezón y seguimos andando. Ese es Y el a veces punto, pues Marta. hay O que sea, dejar, ¿no? Que haya pequeños tropezones, pequeños errores, ¿no? Controlados siempre sí. para hacer una reflexión y aprender. Pero sobre claro, todo es que esa. hay una frase que es muy contradictoria, que un fallo es un éxito. Claro, o sea, para mí lo veo de esa misma manera porque significa que estás moviéndote, que estás haciendo. O sea, evidentemente lo que has dicho, ¿no? El que no se mueve y está completamente estático esperando que su seniority venga del tiempo que lleva encapsulado en su zona de confort y no salir de ahí, pues lógicamente sí va a pasar el tiempo y a lo mejor en tiempo sí eres algo más serio, pero en cuanto a habilidades ya no solo técnicas, sino también incluso soft skill, que decimos muchas veces, te has perdido mucho por el camino y has perdido mucho tiempo en eso. Entonces, para mí, vamos, ¿Algún total. error que se pueda decir? ¿Para alguno de los dos? ¿Algún error cometido? Guay, Que se, pues habrá tantos. yo, yo, Espérate que me yo, acuerde, ¿eh? recu- yo recuerdo uno, encima es que fue en NTT, ¿vale? Eso hace mucho tiempo ya, pero al final, o sea, fue un error de un script, ¿no? Al final, pues, cayó algo, ¿vale? Y se recuperó, pero al final es el aprendizaje de que, ostras, pues mira, lo intenté ejecutar, tengo un backup, sobre todo hice backup, que al final lo primero que tienes que aprender es hacer backups, porque es que si no lo haces, pasa lo que pasa, ¿no? Y se recuperó y con la ayuda de un senior, pues se pudo recuperar eso en poco tiempo, ¿no? O sea, para mí, es un recuerdo que tengo de ahí, de lanzar algo, equivocarme, oye, que se ha roto, vamos a usar el backup, ¿no? Pum, ya está. Que es algo que al final se aprende y que para mí lo primordial es tener siempre backups, tener marcha atrás de todos los cambios que vayas a realizar. Al final eso es algo que siempre te dicen y que tienes que tener en mente sí o sí. Un aspecto. Totalmente. ¿Sabes? Me ha Bueno, pasado yo te diría, a mí también de haber Yo roto soltaba esta algo. pregunta para ver. ha sido pregunta bomba, en plan, Sí, sí, No, sí. todos hemos roto algo, pero lo que dices tú, To- tendrás que tirar de alguna copia, algún backup, o simplemente Sí. hemos rehecho para volver a un estado estable y ya está. Mm. Es la prueba y error. sí, totalmente. Y, y yo, comentando también tema de talento, has trabajado con equipos internos, proveedores, más áreas de negocio en diferentes países. ¿Qué has aprendido sobre esto, sobre liderar cuando los equipos están repartidos entre culturas, horarios y formas de trabajar diferentes? ¿Cómo Pues puedes compaginarlos, no? En plan, unirlos. bueno, pues al final es verdad que cuando hay una distancia, digamos, geográfica, hoy en día ya estamos muchos trabajando en remoto, ¿no? Pero es verdad que hace un tiempo era más complicado. Pero para mí el reto está en el tema cultural. Cultural, ya sea de país o de empresa, ¿eh? Te puedes encontrar con los dos temas.
Entonces, yo creo que lo importante es la comunicación. Que el otro entienda cuál es tu punto de vista o qué es lo que estás Mm, esperando, ¿no? De esa persona o cómo vamos a colaborar. Ser respetuoso, ¿vale? Con esa cultura, pero también buscar ese punto porque claro, él tiene que ceder un poco y tú tienes que ceder un poco para llegar a ese punto en el que podáis trabajar cómodamente los dos. Em, mm, pero bueno, tampoco me he encontrado una cultura, simplemente son diferentes, ¿no? Su manera de ok, pensar es diferente o de... En España, sí. ¿no? Siempre se dice, somos más espontáneos. No, no, las cosas se planifican igual, ¿no? Pero igual no somos tan metódicos como otras culturas, ¿no? Entonces, pues Mm, simplemente es llegar a ese punto en el que todos estamos cómodos. Y sobre todo también cuando hay una diferencia cultural, pues no puedes hacer según qué bromas. Tienes que, pues ciertos comentarios evitarlos, ¿no? También entender esa cultura de país, pues tú hay cosas que hay que evitar y evitar ese conflicto, ¿no? Evitemos un conflicto innecesario y centrémonos en el trabajo, mm, pero también buscar ese punto de confianza, o sea, que tienes que buscar un punto en sí, el que se pueda hablar de algo de que no sea conexión. trabajo, exacto, Mm, pero para que todo el mundo se sienta cómodo, ¿no? Y que no seamos una pantalla que está hablando con otra de manera continua, porque es verdad que yo he tenido que trabajar incluso antes de pandemia con equipos muy distribuidos que no conocía a la mm, persona. Entonces, ¿cómo le involucras en un proyecto cuando no hay una cercanía de no te has tomado un café? Es que tomarse el café con alguien, ¿no? Yo siempre digo que ayuda a romper esa barrera. abre, Claro, que no la sí, tienes. Entonces, tienes que buscar otros mecanismos. Y no hay un patrón, ¿eh? Y ahí también es la habilidad personal de cada uno, ¿no? Porque luego cada persona es diferente. Y si encima es una cultura mm, diferente, pues le sumas esa variable. Entonces, bueno, hay que ser muy, muy flexible, mucha cintura y saberse adaptar. sí. Al final es la confianza, yo creo, al final Mm, trabajas mucho mejor en equipos donde tienes una confianza mutua en tu equipo, ¿no? Y con los compañeros, que al final vas todos a una, ¿no? Entonces, trabajas mejor, trabajas mucho mejor y tiras adelante cualquier proyecto que te pongan porque tienes una confianza en los demás compañeros y confías en ellos, en delegarles las tareas o hacerlo conjunto con ellos. Pero eso también es muy, muy importante. Sí, confianza y que sí. valorarlo. Hay que Iba, valorarle el trabajo sí, también, ¿no? Perdona, Carlos, lo que esté No, no, aportando. no, en sí, no, absoluto, Marta. Al no, final es lo que iba a decir, ¿no? Si muchas veces cuando estás ante un problema, ¿no? En un ambiente mucho más rígido, lo que tú comentabas, simplemente una broma en un momento determinado abre mucho y se trabaja en otro ambiente más distendido y yo creo que aumenta por supuesto, ya no solo el rendimiento, sino el componente de producción. Es decir, oye, ¿cómo se va a dar esto y cómo va a resultar también para las personas que están colaborando en el proyecto, ¿no? A mí, Ujú. vamos, es fundamental. Bueno, pues Marta, para alguien, por ejemplo, ¿no? Que está hoy ya en el mundo de IT, ¿no? Pues de desarrollo, sistemas, proyectos, y quiere moverse hacia gobierno o direcciones civiles, es decir, liderar equipos, ¿qué pasos concretos les recomendarías, ¿no? En los próximos 2, 3 años desde tu experiencia? Vale, pues mira, liderar no es mandar, no es tener el poder absoluto, liderar va mm, a otra cosa, ¿no? Entonces, em, hay que trabajar mucho en las soft skills que tú antes mencionabas, ¿no? Entonces, eh, es verdad que es algo que no es fácil de trabajar, ¿vale? La gestión de los equipos de las personas es compleja de per se. El, digamos que el motivar, porque se trata de motivar, ¿no? Lo que decíamos antes, esa cultura, esa motivación, esa comunicación, ese hacer entender al otro el por qué le estás involucrando en ese proyecto, qué es lo que se espera, el luego reconocer el éxito y el valorarlo. Todo eso es algo que tienes que trabajar de manera continua, ¿no? Hay gente que le sale más natural y otros pues que, bueno, lo tienen que trabajar más. Y luego es verdad que para liderar en una posición pues tipo la mía, tienes que tener una visión cross. Entonces, si tú has desarrollado, por ejemplo, me decías alguien que esté en IT, ¿no? Y que haya desarrollado un ámbito muy en concreto, tiene que empezar a abrir ese abanico y a tener una visión más cross, más global y tener un entendimiento general, porque
vas a gestionar equipos técnicos, equipos no tan técnicos, de ámbitos muy diferentes, acostumbrados a trabajar de maneras diferentes. Entonces, tienes que tener esa mentalidad abierta y ese, digamos, conocimiento técnico, porque también buscan en ti un referente técnico en el que se puedan apoyar, aunque no les resuelvas el súper detalle técnico, pero que sí que seas como un poco guía, ¿vale? Que sientan que hablen con alguien que entiende sus problemas. Y si no es capaz de resolverlo, sabe cómo moverse para resolverlos, pero que tienen la capacidad de entenderlo. Entonces, para entenderlo, tienes que tener un conocimiento de base. Si no, te van a hablar y vas a decir, pues no estoy entendiendo lo que te está Pues pasando. vale, Porque, exacto. claro, eso no puede pasar. ChatGPT. Y claro, bueno, pero siempre en la conversación, ¿no? Pero, y esto tal, y a veces preguntando y dices, ah, vale, ahora ya te he entendido, ¿no? Pero es verdad que dependiendo del ámbito, ¿no? Es muy diferente el problema. Y entonces esa visión cross la tienes que tener. Y luego esa mano izquierda, decir, bueno, pues vamos a buscar una solución, ¿no? Y calmar, no pasa nada, ¿vale? Hay un problema, vale, ya está, lo conocemos. A partir de ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y básicamente están buscando eso. Cuando buscas un liderazgo es un punto de apoyo, un referente, alguien que vele porque tú puedas trabajar cómodamente, que puedas desarrollarte, que no sientas el temor de me va a caer una bronca. No, estoy delegando en ti. Entonces, no pasa nada. Vamos a trabajar conjuntamente. Entonces, eso es algo que bueno, pues que a veces sí que dices, oh, qué rabia me da esto. Bueno, pues nada, te da rabia, te lo guardas para ti y tienes que trabajar. Por eso yo decía, el equipo no es 1+1, ni 2+3, no es Eso es. matemático. El equipo es, todos vamos a lo mismo, ¿no? Pues vamos todos a lo mismo, cada uno con su rol, con su responsabilidad y ya está. Bueno, Sí, creo que al final es lo importante. Es que sentirse escuchado, creo que es lo más importante para sentirse sentirse escuchado parte, y sobre valorado. Y todo. parte de la, sí, correcto, parte del proyecto o de lo que tengas que hacer, la implementación, de lo que sea, creo que es lo más valorado, porque al final te sientes, trabajas más a gusto y trabajas para un objetivo, ¿no? Tienes un objetivo en la vida, digamos, en el trabajo, ¿no? Mm. También. O sea, que eso Sí, es. En los equipos, una de las cosas que me han valorado es, positivamente es, oye, siempre tienes esos 5 minutos para escuchar y esa transparencia, ¿no? Pues te pido opinión, pues me la estás dando. No te la pido y de vez en cuando me dices, oye, mira, y compartes. El intentar decir, ¿por qué estamos trabajando así? ¿Por qué estamos haciendo esto? Eso lo explicas. Cada uno lo va a entender a su manera, pero intentar, esto no se hace porque lo digo yo. Entonces, por eso cuando digo que la dirección no va por imposición, sino por generar, ser capaz de generar ese equipo y de motivar a que las cosas sucedan. Para mí es un tema de motivación, de que esa ilusión del junior que decíamos antes no se pierda, de que siga habiendo esas ganas de hacer algo diferente, de decir, oye, pues queremos destacar, pues vamos, porque luego las ideas surgen bidireccionalmente, ¿no? Unas surgen de mi lado, pero otras surgen del equipo. Y sobre todo que se levanten cada mañana pensando, pues bueno, pues tengo que trabajar, perfecto, pero no estoy asqueado aquí. Me apetece. exactamente. No, y que según lo cuentas, Marta, pues al final se ve de una horizontalidad total, es decir, que no se vea puesto jerárquico, que tiene que haberlo, porque así es como están estructuradas las empresas, pero que se sienta como una horizontalidad que te permita, oye, en algún momento determinado lo que mismo que tú has dicho, es decir, tengo 5 minutos, cuéntame, te voy a escuchar, voy a practicar la escucha activa. Que se note, que se sienta eso, yo creo que es fundamental, pero vamos, para cualquier Escucha activa posición, y empatía. eso es. Porque hay veces que dices, bueno, esto no es un problema. Ya, para mí no, pero para esa persona sí es un problema en ese momento. Entonces vamos a empatizar y vamos a ayudarle a que no se le haga tanta bola. Entonces, pues esa empatía también es súper importante. Eso es. Esa prioridad, sus prioridades. Justo, sí, sí. Y para dar por cerrado el podcast, me gustaría preguntarte una última pregunta, ¿vale? Si tuvieras que resumir en una idea qué es hacer bien ciberseguridad en una gran organización, ¿cuál sería? ¿Qué es hacer bien la ciberseguridad? Al Pues, final. pues mira, no es ni cumplimiento normativo ni meter tecnología, sino que para mí es
seguridad como filosofía, ¿vale? Como cultura. Es decir, tenerla en todas las decisiones de negocio, que está la seguridad como parte de ello, ¿no? Como no sé cómo decirte, como algo más a valorar, ¿no? Dentro de esa decisión. Y sobre todo, pues al final no se trata de hacer y hacer y hacer, sino también de proteger y evitar una catástrofe, ¿no? Que es un poco, vamos a evitar los incidentes, vamos a evitar las fugas, vamos a evitar el lamentarnos el día de mañana de no haber considerado en todos nuestros procesos la seguridad como parte de ello. No, no era fácil la respuesta, ¿eh? Ya. No. ¿Eso os Ah, ha pero yo parecido creo- convincente? No, totalmente. Bueno, espero que esto lo escuche mucha gente y cambie la idea de mucha gente, ¿no? Y empiece a tener esa calada y se va teniendo, ¿eh? Se va teniendo esa calada. Y es verdad que cada vez, incluso en Ya. CEOs, en CEOs, parece ser que le van dando esa importancia, cosa que históricamente no sucedía. Afortunadamente esto está sucediendo y sí, está empezando a calar como mensaje. Sí. Pero yo lo veo así, ¿eh? Por eso también me gusta mucho Sí. la ciber. Es cambiante, pero también es como que forma parte del todo, ¿no? También, Exactamente, en global. Mm. Correcto. sí, también el problema es que sí que a veces se despiertan cuando sufren un ataque, ¿sabes? Que dicen, ostras, pues ya voy tarde, ¿verdad? Ya, pero yo creo que eso es un mal endémico, Es ¿eh? como, Y bueno, históricamente siempre a veces, decían los CISOs, si quieres presupuesto, ten un incidente, te lo van a dar, Claro. ¿sabes? No queda otra. Es una solución un poco drástica, ¿no? Pero sí, es reactiva. Entonces, evitemos ser reactivos, ¿no? Como la veo yo, no vayamos a ser reactivos, seamos más, vamos a prepararnos, vamos a trabajar realmente en evitar el correr en el último momento y en lamentarnos de no haber hecho algo antes. Totalmente. pues totalmente. Pues muchísimas gracias, Marta. Vale, te Nada, dejaremos vosotros. tus redes sociales en los comentarios, ¿vale? Para nuestros oyentes. Y gracias, Ramón. ¿Quieres añadir algo más, Ramón? Nada más, gracias a Marta por brindarnos también este ratito de su tiempo. La verdad es que es súper instructivo y con una visión, yo creo que plasma la ciberseguridad que queremos todos hoy en día, ¿eh? Sí. Nada, pues se me ha Muchísimas, pasado volando, ¿eh? muchísimas gracias, Marta. Gracias a Gracias todos, a chicos. vosotros. Un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.